Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión en donde estaremos discutiendo acerca de un tema muy importante para la bioética clínica, que es la determinación de la capacidad de los pacientes para tomar decisiones. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla con ustedes y voy a poner la presentación correspondiente al día de hoy. Simplemente aclaro un poco la dinámica de esta sesión. Recordemos que son sesiones pequeñas, son sesiones en donde se intenta dar una cápsula informativa acerca de distintos temas y obviamente les pedimos por razones de interferencia, como lo que estamos escuchando en este momento, si pueden hacernos favor de apagar sus micrófonos. De cualquier modo, yo tengo aquí el control de los mismos, lo pudiera yo hacer en algún momento, no sé si me pudieran apoyar ustedes, si no, yo lo hago posteriormente. Entonces, bueno, pues nuevamente bienvenidos a esta sesión. Hola, Maite. Voy a dejar, voy a más bien a comenzar a compartir esta presentación. Van a empezar a ver una nueva pantalla. Voy a hacer el micrófono. Entonces, comparto la presentación que vamos a estar manejando en estos minutos que estaremos discutiendo acerca de este tema de relevancia. Entonces, ustedes ya tienen ahí la pantalla que pueden estar viendo en estos momentos sobre este tema, capacidad para la toma de decisiones, la antesala del consentimiento informado. Entonces, es muy importante este tema porque muchas veces sucede que los pacientes asienten para determinados tratamientos o para determinados procedimientos, pero en realidad el asentimiento reflejado posteriormente en un documento que ustedes ya conocen de consentimiento informado no siempre refleja un óptimo nivel de autonomía en los pacientes, no siempre refleja una comprensión de la información y por supuesto no siempre refleja que ese paciente esté tomando determinadas decisiones con pleno uso de sus facultades mentales y menos aún libre de cualquier acto de manipulación o de coacción. Entonces, por eso este tema me parece muy importante y es pocas veces explorado a nivel del ámbito clínico de la práctica hospitalaria. Lo primero que hay que entender es que hay dos términos que difieren entre sí y se usan, sin embargo, indistintamente en la práctica, pero sí tienen connotaciones distintas. Hablamos de competencia y hablamos de capacidad. La competencia tiene que ver con condiciones subyacentes al momento o a la condición clínica presente. Esto tiene que ver con condiciones que normalmente no dependen de la enfermedad o no dependen de si el paciente está experimentando dolor o si está angustiado o si tiene miedo ante determinados escenarios. Estamos hablando de un término que tiene una connotación, por supuesto, más legal y que hace referencia a la edad, a las facultades mentales de la persona. Por ejemplo, sabemos que en nuestro país una persona es competente para tomar decisiones cuando cumple los 18 años. En Estados Unidos, cuando cumple los 21. Entonces, la competencia no depende tanto de la situación presente clínica del paciente, sino más bien es una condición que no entra dentro de su condición o de su circunstancia en el momento de la crisis. Por su parte, el término de capacidad es una noción que hace más bien referencia precisamente a estos momentos de crisis, a estas circunstancias o factores que influyen en la capacidad que tiene el paciente para recibir la información, para deliberar y ponderar la misma y, por supuesto, para comunicar una decisión. Entonces, aquí sí estamos hablando de que es una condición que puede ser reversible, es decir, puede ser que un paciente no esté teniendo capacidad en un momento determinado porque está muy nervioso, porque está solo, porque tiene miedo a determinados tratamientos, pero abordando estos factores de manera adecuada, podemos darle y podemos regresarlo a una condición que le permita tomar decisiones. Es decir, la capacidad puede estar alterada por la condición clínica presente, pero también podemos hacer ciertas acciones que pueden regresarle esa autonomía a los pacientes. Es decir, es una condición más reversible y dependiente, por supuesto, de la situación que esté presentando el paciente. Entonces, algunos de los elementos que comúnmente se consideran para analizar qué tanta capacidad tienen los pacientes para tomar decisiones, en términos generales son tres. Número uno, que el paciente
tenga su propia jerarquía de valores, que el paciente sepa qué es lo que quiere, que tenga construido su sentido de vida, que tenga sus propios valores y sus preferencias. Y esto es importantísimo porque si no, no va a poder tomar decisiones. Es decir, cuando tenemos pacientes que a lo mejor no tienen muy clara su jerarquía de valores o no tienen muy claro cuáles son sus preferencias, pues por supuesto no van a poder asimilar aquello que les estamos transmitiendo con su propia historia y con su propia biografía. Entonces, un paciente debería, o en principio, de tener su aparato axiológico muy claro, su jerarquía de valores muy clara, para poder asimilar estos elementos dentro de su propia repito, dentro de su propia condición presente, pero también dentro de su propio sentido de vida. Segundo, analizamos la aptitud para comprender y comunicar la información. Un poquito más adelante veremos preguntas muy sencillas que pueden explorar qué tanta capacidad está teniendo ese paciente para tomar decisiones. Y por último, la aptitud para razonar y deliberar. Es decir, a lo mejor es un paciente que puede recibir muy bien la información, a lo mejor es un paciente que puede tener su jerarquía de valores muy clara, pero al momento de deliberar los pros y los contras de los tratamientos o de las opciones médicas, tiene dificultades. Entonces, podríamos decir que adolece de uno de estos tres elementos para tomar decisiones. Lo que buscamos es favorecer estos tres elementos para que entonces la capacidad pueda llegar a su máximo y el paciente pueda verdaderamente reflejar con sus decisiones un acto completo de autonomía. Sin embargo, hay situaciones en el ámbito clínico que sabemos que de por sí y de suyo alteran la capacidad para tomar decisiones. La misma enfermedad, un diagnóstico inesperado de una enfermedad, por ejemplo, terminal o de una enfermedad incurable, obviamente va a hacer que ese paciente no pueda de momento dilucidar con claridad cuáles son sus opciones. Un paciente que tiene mucho dolor no está en condiciones para tomar decisiones. Primero habría que controlar el dolor. Un paciente que tiene miedo, normalmente los pacientes que llegan vía urgencias, que no saben bien cuál es su diagnóstico, que no saben qué les pasó y que de pronto se ven solos ante un escenario un poco hostil o un poco agresivo para ellos, pues por supuesto son pacientes que tienen miedo y el miedo los va a paralizar para tomar decisiones. Pacientes en angustia, en ansiedad, pacientes que se sienten solos, son pacientes que normalmente alguna de estos tres elementos, su capacidad para recibir información, para deliberarla o su misma jerarquía de valores de pronto se ve alterada y en consecuencia no pueden tomar decisiones. O por supuesto también pacientes que están bajo los efectos de determinados medicamentos, de opioides, por ejemplo, o de medicamentos ansiolíticos. Son pacientes que, pues por supuesto, su capacidad de razonamiento está siendo alterada por estas sustancias. Entonces hay que tomar en cuenta cuando nos acercamos a un paciente para ver si tiene capacidad para tomar decisiones, hay que ver si no tiene alguno de estos elementos que de suyo alterarían la capacidad para tomar decisiones. Los estándares clínicos que normalmente se evalúan y que entran dentro de las escalas de medición para la capacidad para la toma de decisiones de los pacientes, que existen muchas, yo simplemente voy a mencionar un poco más adelante dos de ellas, pero todas ellas lo que van a evaluar y los rubros que evalúan son estos 5 que ustedes tienen ahí. Número 1, que el paciente sea capaz de decidir, pero además de decidir, de comunicar su decisión. Es decir, pacientes que a lo mejor van 4 veces que nos acercamos con ellos y todavía no se inclinan por ninguna de las opciones, posiblemente sean pacientes que tampoco las están entendiendo. Es decir, cuando un paciente no toma decisiones y ha pasado un tiempo razonable y sigue sin tomar decisiones, no cumple con este primero de los estándares clínicos y habría que explorar por qué no está pudiendo hacerlo. Pero más que tomarlo, cuando el paciente lo expresa, es decir, una cosa es pensar en la opción que posiblemente convence más y otra cosa es comunicar la decisión. Cuando uno lo comunica es porque está convencido de eso que está comunicando. Cuando a lo mejor los pacientes saben más o menos qué es lo que quieren o más o menos ya empiezan a pensar en escenarios posibles, pero todavía no comunican una decisión, es porque todavía no la han tomado. Entonces, tan importante como la deliberación y la ponderación es la comunicación de la decisión. En segundo lugar, que el paciente entienda la relevancia de los datos que se le están proporcionando, que entienda qué le está pasando, su diagnóstico, y qué le va a pasar, su pronóstico.
la naturaleza del tratamiento, si estamos hablando de procedimientos invasivos, dolorosos, que quizás necesitan un tiempo de internamiento, que quizás a lo mejor son procedimientos que comportan riesgos para la salud, opciones y alternativas de tratamiento, por supuesto, y riesgos y beneficios. Esto sabemos ya de entrada que ante un proceso de consentimiento informado, y digo proceso porque sabemos que es un proceso dinámico de transmisión de la información respecto de justamente estos cuatro puntos o estos cuatro aspectos, ya de suyo se da. Sabemos que la comunicación tiene que ser fundamental y que lo que se tiene que comunicar al menos debe de cubrir estos cuatro puntos. Sin embargo, no siempre el paciente los entiende o no siempre entiende la información como la debería de entender. Entonces, hay que asegurarnos que el paciente sea capaz de él mismo decir cuál es su diagnóstico, cuáles son los tratamientos, cuáles son las opciones de tratamiento que le estamos dando. En tercer lugar, que las decisiones que toma el paciente sean consistentes con sus valores. Si ustedes recuerdan dos diapositivas anteriores, lo primero que dijimos es que los pacientes tenían que tener claro cuál era su jerarquía de valores o cuáles eran sus normas o sus preferencias personales. Esto es muy importante porque entonces cuando el paciente quizás está decidiendo algo que previamente reflejó que no era tan importante dentro de su jerarquía de valores, existe una contradicción y hay que evaluar qué es lo que está pasando ahí, porque entonces se pueden estar colando elementos de manipulación o elementos de coacción. Es decir, normalmente los pacientes toman decisiones que son consistentes con sus valores. Una persona para la cual es importante quizás tener servicios religiosos antes de su muerte y que de pronto es una persona que se toma una decisión drástica respecto quizás de una cirugía que comporta altísimos riesgos para la salud y no vuelve a pedir los servicios religiosos, pues a lo mejor yo dudaría un poco de que si tiene o de que está teniendo capacidad para tomar decisiones, porque claramente vemos que sus valores van por un lado y sus decisiones van por el otro. Que sus decisiones, cuarto elemento, no sean producto de alucinaciones. Por supuesto, descartar que esté bajo los efectos de ciertos medicamentos, pero también descartar que se encuentren presentes ciertas condiciones psiquiátricas. Cuando los pacientes quizás toman decisiones por alguna alucinación que tuvieron, la forma más común y más frecuente es ver personas o escuchar voces, pues claramente estamos hablando de una alucinación y cuando los pacientes toman decisiones y te lo dicen y te lo comunican porque ayer vi a un determinado familiar quizás que ya murió o a lo mejor en un aspecto, en una dimensión más religiosa, quizás a lo mejor ven algunos santos o algunas imágenes religiosas y ellos toman decisiones en base a que sufrieron una alucinación que les hizo ver determinadas imágenes. Entonces, esto aquí claramente no hay una capacidad deliberativa de por medio, no hay un procedimiento racional, sino que es producto de una alucinación. Y por último, que el paciente sea capaz de tomar decisiones racionales. Una decisión es racional cuando se puede dar explicación de ella, es decir, cuando el paciente comunica cómo fue que llegó a esa decisión, qué factores consideró, por qué no consideró otras decisiones. Entonces, estamos hablando que el paciente hizo verdaderamente una deliberación de pros y contras respecto de esa decisión. Como les comentaba, existen en general muchas escalas de medición de la capacidad para tomar decisiones. Tenemos una grandísima área de oportunidad en nuestro país, puesto que estas escalas de medición no existen en nuestro país. Existen algunas escalas semejantes, pero únicamente más orientadas a la ubicación espaciotemporal, pero no evalúan estos 5 rubros que yo mencioné anteriormente. Las que comúnmente se usan en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque a lo mejor en otros países, bueno, a lo mejor no, ciertamente existen escalas de medición, pero en Estados Unidos, pues normalmente es lo que nos llega aquí a nosotros en México. Esencialmente existen estas dos. Ustedes pueden verificar en internet, pueden checar, incluso hay videos de cómo aplicar estas escalas de medición. La MacArthur Competency Assessment Tool y la Hopkins Competency Assessment Tool. Las dos son muy similares, con excepción quizás del tiempo en que se pueden aplicar estas escalas, y lo que las dos y algunas otras que
si quieren escriban también a un correito ahí al correo que tenemos, bioetox@gmail.com, y les podemos mandar más información de estas escalas. Pero a grandes rubros lo que miden es la capacidad para recibir la información por parte del paciente, el procesamiento de esa información, que incluye, por supuesto, el asimilar, que el paciente asimile cómo es que esa información está teniendo relevancia con su condición, con su propia condición. Porque una cosa es hablar de una enfermedad y otra cosa es hablar de que esa enfermedad es el paciente mismo el que la está sufriendo. Tercero, deliberación, ponderación y razonamiento. Y cuarto, comunicación de la decisión. Entonces, son elementos que miden estas escalas. Las escalas normalmente se aplican en un periodo de 15-20 minutos y lo recomendable es aplicarlos por varias veces seguidas o varios días seguidos, pero siempre bajo las mismas condiciones y normalmente se recomienda a la misma hora. Esto para tratar de sacar un estimado de cómo está la capacidad para tomar decisiones de los pacientes en un transcurso de tiempo determinado. Entonces, quizás se aplica un día y se regresa a los 3 días para poderla volver a aplicar, o al día siguiente, pero se procura que el paciente tenga las mismas condiciones. Si ese día, al día siguiente, el paciente tuvo que haber sido sometido por algún otro procedimiento de emergencia, probablemente está alterado, probablemente está enojado, probablemente ya tiene dolor, probablemente está molesto, probablemente tiene hambre porque no dejaron comer, y son factores, o no durmió bien, y entonces son factores que por supuesto van a alterar las respuestas que se puedan tener en estas escalas. Por eso se procura que las condiciones de aplicación normalmente sean las mismas. Por supuesto, hay que tener siempre muy presente que medir la capacidad para tomar decisiones de los pacientes no siempre debe de coincidir con lo que el médico o los profesionales de la salud saben que quizás sea el mejor curso de acción ante ese escenario o ante ese tratamiento. O quizás sea, no siempre va a ser lo que el paciente decide de forma autónoma y con plena capacidad, no siempre puede coincidir con lo que otros decidirían, o no siempre puede coincidir con lo que el médico ha recomendado, o no siempre puede coincidir con lo que la familia está solicitando. Entonces, siempre hay que tener presente que son dos cosas completamente separadas, y por lo que hay que velar es porque ese paciente pueda tomar decisiones, no siempre coincidentes con las propias, no siempre coincidentes, repito, con lo que a lo mejor otras personas hubieran decidido o con lo que se considera que es el mejor de los tratamientos. Y este segundo elemento es muy importante, también siempre tomar en cuenta que está en estrecha relación o va directamente relacionada con la naturaleza de los tratamientos. Esto quiere decir que ante tratamientos o ante posibilidades médicas más complicadas, mayor complicación también habrá para tomar decisiones. No es lo mismo decidir someterse a una cirugía ambulatoria que decidir someterse a una cirugía que requiere un tiempo de hospitalización. No es lo mismo decidir someterse a una cirugía de corazón que comporta demasiados riesgos a una cirugía quizás de algún otro órgano o de alguna otra condición clínica que no comporte tantos riesgos. Entonces, el hecho de que un paciente asienta y demuestre capacidad para tomar decisiones ante determinados tratamientos no necesariamente implica que puede seguir tomando decisiones ante determinados otros tratamientos. Esto es una cuestión muy importante. Dependiendo la naturaleza, los riesgos del tratamiento o de la intervención, mayor complejidad tiene la capacidad para tomar decisiones. Y el hecho de que un paciente lo haya enseñado, lo haya demostrado en algún momento de su tratamiento, no necesariamente implica que lo pueda seguir demostrando. Por eso la capacidad para tomar decisiones es algo dinámico, es algo que constantemente hay que estar evaluando y que ante cada tratamiento nuevo necesitamos volver otra vez a aplicar ciertas escalas que nos digan cómo anda la capacidad para tomar decisiones de ese paciente. Entonces, no es de una vez y para siempre, sino es un proceso que tiene que estar siendo evaluado constantemente y ante cada nuevo escenario. Algunas preguntas que se pueden hacer a modo exploratorio antes de propiamente aplicar una escala de medición. Algunas de las preguntas que podemos hacer para ver si el paciente está más o menos recibiendo la información, ponderándola y comunicando una decisión,
Por ejemplo, para medir si el paciente está recibiendo la información y tiene condiciones y tiene la capacidad para recibir la información, y digo capacidad porque acuérdense que la capacidad es algo que puede cambiar según las circunstancias que se presentan. Entonces, a lo mejor en la mañana tenía capacidad para tomar decisiones, pero en la tarde el paciente recibió una visita incómoda que lo dejó sumamente alterado y en ese momento ya no tiene capacidad para recibir la información, ¿no? Entonces, repito, son factores que uno tiene que analizar. Pero bueno, algunas preguntas exploratorias, por ejemplo, pedirle al paciente que describa cuál es la razón de por qué está hospitalizado, ¿no? O sea, qué problema de salud presenta, qué ha entendido de su problema de salud, si entiende cuáles son los tratamientos posibles, qué beneficio va a tener el que ese paciente se someta al tratamiento que se le está proporcionando o que se le está informando al menos. Esto nos habla de si el paciente verdaderamente está en disposición para recibir esa información respecto del diagnóstico y del pronóstico, de la naturaleza, de los riesgos que ya vimos anteriormente. Para conocer si el paciente es capaz de asimilar el proceso, perdón, es capaz de asimilar la información respecto del diagnóstico y de su tratamiento en él mismo, porque, repito, hay pacientes que pueden entender muy bien determinadas condiciones, pero no las entienden en ellos. No saben qué significa que ellos son los que están padeciendo esa enfermedad. Saben las condiciones genéricas, saben la evolución de la enfermedad, se imaginan que quizás es algo muy complicado y muy difícil, pero no han hecho esta asociación interna de la información que les es dada con su propia vida, otra vez con su propia historia, otra vez con su propia biografía. Entonces, para saber si el paciente puede hacer esta asociación, convendría preguntarle, por ejemplo, qué se imagina que va a suceder si acepta o no el tratamiento que se le está dando. ¿Cómo considera el paciente que su vida se va a ver afectada ante los escenarios posibles que se le están planteando? Una cosa es, quizás pongo un ejemplo, que a un paciente se le explique que existe un riesgo de amputación, por ejemplo, de alguno de sus miembros, y otra cosa es preguntarle al paciente cómo se imagina su vida si tuviera que llegar a una amputación. Entonces, es decir, lo que estamos intentando hacer es que el paciente no únicamente reciba la información, sino que la asimile a su propia vida y que entienda que es él el que sufre determinada condición y, por supuesto, que va a ser su propia calidad de vida la que se vea afectada. Si el paciente está tomando decisiones racionales, si son o no consistentes con sus valores y sus preferencias, pedirle que nos lo explique, pedirle que nos explique cómo fue su proceso de toma de decisiones, qué consideró, qué no consideró, por qué le da prioridad a eso que él está decidiendo. Si a lo mejor el paciente había expresado cuáles eran sus preferencias, sus valores, y de repente está expresando otra cosa, otra vez repito, ¿no? El problema lo estamos teniendo a nivel de su jerarquía de valores, a nivel de decisiones que no están sustentadas ni fundamentadas en sus propios juicios, en sus propias estimaciones, en sus propias creencias. Entonces, en cambio, cuando el paciente en la explicación habla de sus valores, habla de sus prioridades, estamos teniendo un paciente que tiene capacidad para tomar decisiones. Por supuesto, como todo, sería muy bueno generar una escala que pueda ser aplicada a la realidad mexicana, pero hay que tomar en cuenta varios factores. Las escalas ayudan, las escalas son muy buenas para determinar un mayor acercamiento a una afirmación de la capacidad para tomar decisiones o un mayor alejamiento. Sin embargo, presentan determinadas circunstancias que no hay que tomar del todo por válidas. Por ejemplo, el paciente puede entender las preguntas, pero no estarlas asimilando con su propia vida y en consecuencia únicamente contestar lo que cree el paciente que nosotros queremos escuchar. Entonces, puede haber ahí un problema de entendimiento de las propias preguntas. Por supuesto, a lo mejor si un día sale positivo que tiene capacidad para tomar decisiones y vamos al día siguiente y nos sale que no tiene capacidad para tomar decisiones, este reflejo de negativa en la capacidad para tomar decisiones no siempre tiene que ver con que efectivamente esa capacidad esté siendo afectada o esa capacidad haya sido reducida de un día para el otro. Puede deberse, repito otra vez, a que ese día a lo mejor estaba más adormilado el paciente porque pasó mala noche, o a que ese día se peleó con alguien, o a que ese día no le gustó la comida, o ese día tiene un dolor incontrolable. Entonces, repito, hay muchos elementos que pueden determinar las respuestas que los pacientes dan en estas escalas. Entonces, tampoco son el instrumento único que hay que considerar
para evaluar la capacidad autónoma de los pacientes. Con pacientes psiquiátricos se da mucho el caso que pueden mentir y manipular, ¿no? Los pacientes a lo mejor si quieren una determinada operación o una determinada cirugía, y pueden alterar las respuestas en la capacidad para tomar decisiones a su conveniencia y salir positivo que sí tiene capacidad para tomar decisiones, pero en realidad no es que haya entendido nada de lo que se le dijo y no es que lo haya asimilado a su propia vida, sino que desde el principio sí quería someterse a ese tratamiento. Entonces, sabe perfectamente bien qué contestar para que se proceda y para que se le dé el visto bueno a su capacidad para tomar decisiones. Pasa mucho, repito, con pacientes psiquiátricos, pero también ha pasado con cualquier tipo de paciente. Entonces, nuevamente, no es que no sean importantes las escalas, pero no deben ser tomadas como el único instrumento para medir la capacidad para tomar decisiones. Y por supuesto, tenemos problemas en las escalas ya que están avaladas, tenemos todavía problemas de falta de validación. Normalmente las escalas para determinar la capacidad, normalmente se recurren a ellas cuando tenemos escenarios donde se ven involucradas poblaciones vulnerables o poblaciones escasas. Entonces no tenemos una medición fehaciente que nos compruebe que efectivamente esas escalas aplican para todos los pacientes. Es decir, normalmente se hacen o para pacientes geriátricos o se hacen para pacientes psiquiátricos, pero no quiere decir que sean aplicables para el resto de los pacientes, sino que únicamente miden en esos pacientes. Los resultados no los podemos todavía ampliar al resto de los pacientes y a las poblaciones, a toda la población en general. Esto es importante también al momento, ya lo dijimos, de evaluar el consentimiento informado. Hay que combatir y luchar en contra de la creencia que afirma que en tanto se tenga un consentimiento informado, y peor aún, aunque en tanto se tenga un consentimiento informado reflejado en un manuscrito o reflejado en un machote, quiere decir que tenemos capacidad para tomar decisiones. Una cosa es la capacidad y la autonomía que la fomenta y otra cosa es el consentimiento informado. El consentimiento informado, recordemos que es esta etapa de transmisión de la información con vistas a que el paciente lo acepte o lo rechace. Si posteriormente se ve reflejado en un documento, muy bien, pero no es limitativo de la autonomía de los pacientes. Entonces, no siempre refleja el hecho de contar con un consentimiento informado, no siempre refleja que el paciente actuó de forma autónoma al momento de tomar su decisión. Repito, pueden darse de la decisión a la manifestación de la decisión, se pueden dar muchos escenarios en donde el paciente puede ver afectada su autonomía y puede ver afectada su capacidad. Entonces, el hecho, repito nuevamente, de haberse dado el consentimiento informado y de contar con un manuscrito que así lo compruebe, no necesariamente significa que hubo capacidad para tomar decisiones o que se fomentó la autonomía de los pacientes para tomar decisiones. No garantiza en lo absoluto la autonomía. Por eso esta plática se titula La capacidad para tomar decisiones como antesala para el consentimiento informado. Entonces, lo primero que deberíamos estar evaluando es la capacidad para tomar decisiones. Y si y solo si se da la capacidad para tomar decisiones, entonces podemos proceder al consentimiento informado. Es decir, tiene que ir necesariamente acompañado, porque si no el consentimiento informado carece de fondo, porque el fondo que lo sustenta es la autonomía y la capacidad para tomar decisiones de los pacientes. Dijimos, si vamos a favorecer esta autonomía y esta capacidad, dijimos anteriormente que hay elementos que la merman o que la disminuyen. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer para fomentarla? Pues quitar aquellos medicamentos que sabemos que a lo mejor están afectando la capacidad y la lucidez mental de los pacientes, dar medicamentos para las enfermedades que quizás están alterando, es decir, así como hay medicamentos que alteran la capacidad, también hay enfermedades que sin darle el medicamento adecuado pueden estar alterando la capacidad para tomar decisiones de los pacientes. Entonces, a veces habrá que quitar medicamentos, a veces habrá que dar medicamentos. O esto es algo muy importante, ¿cómo logramos que los pacientes que a lo mejor tienen problemas para seguir un discurso o pacientes como niños, los pacientes pediátricos, cómo logramos que tomen decisiones? Ayuda mucho mostrar videos educativos, ayuda mucho mostrar imágenes que puedan darle una idea al paciente de cómo va a ser el tratamiento, de qué se espera después de su tratamiento y de qué le va a pasar a él. Nuevamente, esta parte de asimilación de la información es muy importante
para que el paciente pueda entender de qué manera su vida se va a ver afectada por el tratamiento. Repito, y hago mucho énfasis en esto. Hay pacientes que entienden muy bien la condición clínica que tienen y que conocen su pronóstico y que pueden determinar las opciones y pueden decidir acerca de las opciones de tratamiento, pero no se están imaginando ese tratamiento en ellos. Están entendiéndolo y también un poco como mecanismo de defensa, están entendiendo perfectamente bien todo, están entendiendo los riesgos involucrados, pero no han asimilado qué pasaría si esos riesgos les suceden a ellos, qué pasaría si ese tratamiento se aplicara en ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado y fomentar mucho que el paciente pueda realmente asimilarlo a su propia vida. Ante la duda, por supuesto, siempre ante si el paciente sabe o no sabe, si tiene capacidad o no tiene capacidad, si un día me contesta una cosa y al día siguiente me contesta otra y a la familia le expresó otra, pues siempre tratar de velar por el mejor y el mayor interés del paciente. Recordemos que los pacientes tienen sus propios valores y sus preferencias y recordemos que nosotros como bioeticistas tenemos que velar para que se cumplan sus propios valores y preferencias. Repito, bajo la máxima de que no siempre pueden coincidir sus propios valores y preferencias con lo que nosotros haríamos o con lo que nosotros decidiríamos. Por supuesto, todos los elementos que puedan reconstruir una decisión de los pacientes, sobre todo si ya están inconscientes los pacientes, familiares, amigos. Hay una propuesta de la bioética narrativa en donde se trata de reconstruir la historia de ese paciente, quizás también a partir de sus redes sociales, a partir de lo que tenía en su casa, de sus objetos personales. Es una bioética que intenta justamente tratar de ver qué era lo que ese paciente hubiese querido y actuar en consecuencia. Pero bueno, echar mano de los familiares siempre ayuda, echar mano de los amigos presentes siempre ayuda para reconstruir si ese paciente hubiera querido un tratamiento A o un tratamiento B. ¿Cuáles son de este tema las áreas de oportunidad que tenemos en nuestro país? Pues por supuesto, educar, un tema educativo para que sea una de las cosas que se toman en cuenta al momento de tomar decisiones. En pocas ocasiones, digo en México y en general en el ámbito clínico, en pocas ocasiones se hace una evaluación profunda de la capacidad para tomar decisiones de los pacientes. La manera más fácil es obtener el formato de consentimiento informado y argumentar que gracias a que se tiene, se cuenta con capacidad. Y ya vimos que no necesariamente. La base del consentimiento tiene que ser la autonomía y la capacidad, pero pocas veces exploramos esto y tenemos la dificultad de en nuestro país concretamente no tenemos una escala como esta de MacArthur, como esta de Hopkins. Tenemos algunas cuestiones como por ejemplo el Mini-Mental, que evalúan un poco más la ubicación espaciotemporal del paciente. Podemos llevar a cabo ciertas exploraciones para tratar de ver más o menos si el paciente qué tan consciente está de su realidad, pero no hay una escala como tal. Entonces tenemos que crearla. Creo que ese es un reto que tenemos en nuestro país. Tenemos que, por supuesto, tomando en cuenta las que ya existen, pero tenemos que adaptar alguna al contexto de la realidad mexicana, en donde sabemos, por supuesto, que también el contexto familiar del paciente es determinante para las decisiones que toma. Entonces tenemos que incorporar estos elementos y tratar de ver, ¿no? Si el paciente tiene o no capacidad. Yo creo que es un tema que debemos de, en la medida de lo posible, debemos de hacer avanzar en nuestro país, porque estamos hablando de que en muchas ocasiones y en reiteradas situaciones se da por válida una capacidad para tomar decisiones cuando no existe o cuando no se ha fomentado o cuando existen elementos que la están alterando. Y no siempre hay una estimación objetiva de la autonomía de los pacientes. Me parece que es un reto y me parece que tenemos que avanzar hacia allá. El consentimiento informado no vale como único y como válido documento que exprese la autonomía de los pacientes. Debemos de explorarla un poco más a fondo. Bien, yo con eso termino esta plática y voy a dejar de compartir en estos momentos. Ok, ahí y ya me pueden estar viendo. Entonces no sé si
quisieran ustedes, como somos pocos, tenemos la disposición para abrir sus micrófonos y dialogar un poco. Veo aquí que en el chat escribieron algunas preguntas. Entonces, me permito primero leer una pregunta que Maite nos está haciendo y posteriormente, si quieren abrir ustedes sus micrófonos para comentar, adelante. La que tú hiciste para el centro médico, sí, sí es, pero no está validada. Es decir, sí tengo por ahí una propuesta de escala de medición, pero no está validada y por supuesto no se ha probado en ningún paciente. Entonces, yo creo que habría que trabajar, digo, la puedo compartir sin ningún problema, lo que habría que hacer es llevarla al ámbito clínico, validarla con los pacientes y ver si funciona o no, si refleja verdaderamente la capacidad para tomar decisiones. Entonces, sí, con mucho gusto yo la puedo compartir si quieres, Maite. Gracias por la pregunta. Sí, no sé si Hola, alguien más tenga. Sí, doctor Víctor Hugo, adelante. Buenas gracias. tardes. Sí, definitivamente a veces damos por hecho que el que firme el consentimiento informado es suficiente para que esté enterado, ¿no? Y para que asuma todas las consecuencias y lo que implica determinado procedimiento. Pero no es así, ¿no? O sea, sí es muy complejo y yo creo que es importante mantener una gran comunicación para poder detectar justo eso, ¿no? O sea, puede ser que esté firmando algo y no esté completamente convencido o tenga dudas, ¿no? De los procedimientos. Yo soy cirujano y vamos, pues todos los días tengo que, esta dinámica, ¿no? De hablar con los familiares. En este caso, con los padres, porque yo soy cirujano pediatra. Entonces, toda la relación es más bien con los padres, aunque en algún momento con los pequeños también, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación, así muy fluida, de ida y vuelta, es importante, ¿no? Sí, gracias, doctor. Y como dije anteriormente, me parece que hay que hacerlo de forma dinámica, hay que estarlo evaluando constantemente. Puede ser que muy al inicio del tratamiento el paciente haya presentado capacidad para tomar decisiones, pero posteriormente ya no la presenta por diversas circunstancias. Entonces, no hay que tomar por válido el primer momento en que se vio que sí tenía capacidad para tomar decisiones, sino más bien hay que estarla evaluando constantemente y continuamente durante todo el tiempo que dure pues el padecimiento o la enfermedad. Gracias, doctor. Sí, gracias. Maite, ¿sí? Sí, puedes abrir tu micrófono si gustas. Ahí ya lo tienes. Tú usas tu escala. Lo que pasa es que tu escala se me hizo muy buena. De hecho, yo las enseño a los alumnos así, por todo esto las preguntas que haces específicamente, ¿no? El entorno, a ver, ¿sabes dónde estás? Después, ante el tratamiento. ¿Sabe usted qué puede suceder si lo acepta? ¿Sabe usted qué sucedería si no lo acepta? ¿Sabe usted cómo sería su vida después del tratamiento? ¿Qué se imagina? O sea, todo esto, digo, entiendo que no estén validadas, pero ¿qué tanto se podrían usar si no tienen validación? Ponle que en esos nuevos comités que se están formando en hospitalarios de bioética o, como dices tú, bioética a los pies de la cama, pues es un instrumento que podría ser por lo menos, ok, no validado, pero útil como para llegar a pues, estas pink ladies o estas personas que tú los usas en el centro médico. ¿Qué tan válido o qué tanto se puede usar a pesar de que no esté validado? Yo diría que hay que usarla. O sea, yo diría el hecho de que no se haya validado no significa que no se pueda empezar a validar y que no se pueda empezar a probar. Lo único que yo acentuaría, Maite, es que la persona que lo aplique tiene que ser un profesional o de la bioética o del área médica por la forma de preguntar, por el acercamiento y por lo que sabe que implica cada uno de los rubros que está preguntando. Entonces yo no lo dejaría abierto a que lo pudiera aplicar cualquier persona, sino más bien alguien que sabe por dónde va y que sabe cuál es el objetivo de estar haciendo esas preguntas. Y sí, en efecto, se parte de una orientación espaciotemporal, por supuesto, si ya de entrada eso lo tengo alterado, pues ya difícilmente el paciente va a poder recibir más información. Luego evaluamos este aspecto emocional, este aspecto de percepción, este aspecto de imaginar a futuro, pero también creo que es muy importante porque ahí se pueden ver reflejadas muchos juicios o muchas estimaciones de esto que el doctor Víctor Hugo nos comentaba, de que a veces los pacientes se imaginan escenarios pues que no corresponden con la realidad y eso nos ayuda a estimar por qué están quizás rechazando el tratamiento
o por qué están siendo un poco más reacios ante determinadas opciones que se les están dando, porque quizás se están imaginando escenarios que no corresponden. Entonces, ayuda mucho, a lo mejor ni siquiera el resultado va a ser determinar la capacidad para tomar decisiones, porque a lo mejor el paciente se dio de alta antes, o porque a lo mejor el paciente de pronto presentó una mejoría, o en el peor de los escenarios el paciente falleció antes de que pudiéramos llegar a determinar la capacidad, pero sí nos ayudan para favorecer el consentimiento informado, que debe estar presente en cualquier circunstancia clínica y en cualquier tratamiento clínico. Entonces, también me parece que estas preguntas que se hacen tienen esta doble finalidad, determinar la capacidad para tomar decisiones, pero también ayudar y complementar el proceso ya de por sí dinámico que debiera ser el consentimiento informado. Entonces, sí, definitivamente se tienen que probar. O sea, yo diría, pues está ahí esta escala, no se ha probado, pero no quiere decir que si tienen acceso con pacientes, quien tenga acceso con pacientes puede empezarla a validar, por supuesto, ¿no? Y ver si funciona o no y empezarla a enriquecer, sobre todo, pues porque en México, repito, no tenemos una evaluación exhaustiva o muy profunda de esta capacidad para tomar decisiones y ayudaría mucho en la relación médico-paciente y, por supuesto, para hacer avanzar la bioética en nuestro país. Gracias, Maite. Digo, siempre tiene razón en que no lo puede poner cualquier persona, porque finalmente siempre termina viendo un sesgo, ¿no? O sea, si lo pone a lo mejor el doctor tratante, pues el doctor tratante lo que quiere es influir en el paciente para que acepte un tratamiento determinado, ¿no? Sí. Si lo pone a lo mejor el administrador del hospital, pues el administrador, o sea, siempre hay cierto sesgo, pero tratando de hacer, me imagino que las escalas que ya están validadas es porque evitan estos sesgos para que realmente sea una autonomía más real, en donde sí, en las alternativas terapéuticas, sí quede claro cuál es el pronóstico y cuál es con claridad, ¿no? Sí, de hecho, mira, en Estados Unidos estas encuestas las aplican o bien los bioeticistas o a veces se estima necesario y prudente mandar, por ejemplo, traer o a pedir apoyo del servicio de psiquiatría del hospital, o psicólogos, ¿no? Me parece muy oportuno porque además ellos pueden detectar algunos otros elementos que quizás la simple aplicación de la encuesta no te arrojaría. Por ejemplo, en esta encuesta que hablamos hay un espacio para estimaciones de quien está aplicando la encuesta. A lo mejor está detectando que el paciente, conforme avanzamos en las preguntas, se pone cada vez más inquieto. O a lo mejor el paciente empieza a tener ciertos distractores. Entonces, anota estas estimaciones que para un profesional de la psiquiatría o de la psicología, pues pudieran llegar a representar muchos otros elementos que quizás al bioeticista se le escapan o que quizás al médico se le escapan, ¿no? Entonces, pero sí es recomendable que sea un profesional porque si no, pues sí, efectivamente también puede haber incluso esto que mencionas, un conflicto de interés, ¿no? Sí, gracias, Maite. Sí, doctor, adelante. Y gracias. Otra cosa importante en el país todavía es difícil, ¿no? No solo medir la autonomía, sino, me voy a atrever a decir esto, considerarla en algunos pacientes. Es decir, todavía se ejerce mucho la medicina paternalista, lo cual no es que esté mal, porque así se ejerció durante pues, mucho tiempo, pero vamos, la misma población, los mismos pacientes dan pauta a esto, ¿no? Pues ellos a veces están esperando lo que el médico les diga y se atienen completamente a las indicaciones del médico, y lo cual, repito, no es que esté mal, ¿no? Sencillamente es la manera, ¿no? Pero sí viene una cuestión emergente donde cada vez más población se está exigiendo, en cierta forma, su derecho a decidir, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto, pues esa escala está muy bien para empezarla a aplicar, ¿no? Y justo Sí. ir viendo esta cuestión. Uh-huh. Sí, gracias, doctor. Sí, es un área de oportunidad que tenemos también un poco en la educación médica, enseñar el que necesitamos comprobar si el paciente puede tomar sus decisiones, porque al final del día el agente principal es él, y al final del día los tratamientos van a recaer en él. Entonces, al final del día el valor más importante que debiéramos de procurar es esta parte de la autonomía que garantice la capacidad para tomar decisiones de los pacientes. Pero coincido con usted en que todavía tenemos cierta resistencia.
todos en general, y los mismos pacientes también tienen cierta resistencia a empoderarse de su propia restauración de la salud y a tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Siempre rebotan la idea con el médico o están esperando efectivamente que el médico les diga qué es lo que se va a hacer a continuación, y debemos de tratar, empezar a empoderar un poco más a los pacientes. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Bien, Gracias. pues, Maite, no sé si quieras decir algo más, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces les agradezco. Recuerden que estas son pláticas pequeñas, son pláticas cortitas, pero estamos a su disposición en el correo bioetox@gmail.com, y si tienen alguna inquietud o tienen a lo mejor algún otro tema en mente, nos lo pueden hacer llegar con mucho gusto, o dudas con las que se queden después, nos lo pueden hacer llegar con mucho gusto, y les agradezco nuevamente que se hayan conectado. Ya oportunamente les haremos llegar la próxima sesión que tendremos, y quedamos a sus órdenes en la Facultad de Bioética y quedamos a sus órdenes en el correo que ya mencioné. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Muchas gracias. A Hasta ustedes. luego. Gracias, gracias Maite, gracias doctor.